Esperando estén teniendo un excelente día y agradeciendo su compañía mediante la visualización de este nuevo video, el cual obtendrá el modelo matemático de un circuito RLC. Este circuito se le nombra así por los elementos con el cual está compuesto: un resistor, un inductor y un capacitor. El resistor tiene una forma zigzagueante, así es la representación simbólica. El inductor como una forma de rizo y el capacitor dos placas. Para que este circuito pueda producir una dinámica, es necesario tener un elemento que cause esa dinámica, y en este caso tenemos una fuente de voltaje. Pueden existir también fuentes de corriente. La fuente es la causante de generar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica define de manera simbólica las polaridades de cada uno de los elementos. La elección de la dirección de la corriente se puede dar mediante dos situaciones o dos convenciones. Una de ellas se conoce como la convención real, en donde la corriente va de menos a más o del polo negativo hacia el polo positivo de la fuente, y la convencional que va de más a menos. En este caso, el análisis se toma considerando la forma real de menos a más. Sin embargo, aclarar que estas convenciones no definen resultados diferentes para la obtención del modelo matemático. Es indistinto cuál de los dos casos se desee tomar. Una vez establecida nuestra convención, podemos marcar a los elementos o polarizarlos como más menos, que básicamente es el sentido que va llevando la corriente. La corriente que atraviesa este resistor entrará en su terminal positiva, saldrá en su terminal negativa. El inductor también positiva, negativo, capacitor positivo, negativo. Estos símbolos más menos es simplemente una forma virtual de indicar la polaridad de los elementos. Claro está que un resistor no tiene polaridad, lo mismo que el inductor, y hay algunos capacitores que no presentan terminales polarizadas, a excepción de capacitores electrolíticos. Sin embargo, en este análisis consideramos nuestras polaridades de esta manera. R, L y C son elementos de tipo pasivo. Mediante la aplicación de la ley de Kirchhoff, específicamente la de mallas, enuncia que la caída de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Eso quiere decir que si recorremos a esta malla, lo primero que nos encontraríamos sería la terminal negativa de la fuente, menos Bs. Pasamos al siguiente elemento y encontramos la terminal positiva del resistor, más el voltaje del resistor o la caída de voltaje del resistor. Avanzando en el sentido que se estableció de la corriente, encontramos la diferencia de potencial en el inductor más la diferencia de potencial en el capacitor, y esto debe de ser igual a cero acorde a la ley de Kirchhoff, específicamente de mallas. Estas diferencias de potencial suscitadas para los elementos pasivos podemos establecerla de manera
concreta como voltaje del resistor, voltaje del inductor y voltaje del capacitor será igual al voltaje de la fuente. Y es aquí en esta ecuación en donde se observa que para que los elementos pasivos puedan ejecutar cambios dinámicos de la carga en movimiento, es necesario tener una fuente, que es la causante de esos movimientos de electrones. Ahora, la corriente no es más que el flujo de electrones y matemáticamente se puede establecer como la diferencia de la carga con respecto del tiempo, dado que es un flujo de electrones. Si tuviéramos una carga estática, solamente se tienen electrones sin producirse un movimiento de ellos. No hay una dirección a donde se puedan desplazar. En este caso, la fuente es la causante de ese movimiento y el movimiento va en sentido horario acorde a la explicación que se da aquí, pero enfatizando el hecho de que no es importante la dirección. Puede obtenerse un análisis en sentido antihorario y se llegará al mismo resultado. El voltaje de un resistor se establece como directamente proporcional a la corriente, lo cual implica que el voltaje del resistor sea igual a R por I, la resistencia por la corriente. El voltaje del inductor es directamente proporcional al cambio que existe en la corriente, la derivada de la corriente, lo cual implica que el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Y el voltaje en un capacitor es directamente proporcional, perdón, aquí es inversamente proporcional a la carga, lo cual lleva a expresar la diferencia de potencial de un capacitor como 1 entre C, que es la capacitancia, por la carga. Si conocemos ya las diferencias de potencial para cada uno de los elementos, es posible plantear una ecuación en donde se exprese de manera más clara cuál es la relación existente. Y en este caso, vamos a iniciar con el voltaje del inductor como la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, más el voltaje del resistor R por I, más el voltaje del capacitor Q sobre C. Esto es igual al voltaje de la fuente, donde este voltaje puede ser de cualquier naturaleza. En este caso se está planteando una fuente de voltaje alterno, sin embargo puede ser también analizado con una fuente de corriente directa. Observando la ecuación que se ha obtenido, se tiene corriente por un lado y tenemos carga, es decir, tenemos a dos variables de naturaleza diferente. Lo conveniente es tener una ecuación en donde se tenga únicamente una variable. En este caso buscaríamos que nuestra ecuación quedase en términos de la corriente o de la carga. Expresándola en términos de la carga a esta ecuación, dado que se conoce cuál es la relación entre corriente y carga, la ecuación podría ser reescrita de esta manera. L
La derivada de la corriente es como si se tuviese la derivada de la corriente, pero la corriente es la derivada de la carga más R, la corriente es la derivada de la carga más Q sobre C. Esto es igual al voltaje de la fuente. En esta parte se observa que existe el operador de derivación y se está aplicando a otra derivada, lo cual nos lleva a tener la segunda derivada de la carga. En los demás elementos ya no existe cambio y de este modo podemos decir que la ecuación que modela este circuito RLC en términos de la carga está dado por esta ecuación diferencial de segundo orden. Segundo orden porque la derivada máxima que aparece es de grado 2. Más sin embargo, si el deseo fuese tener una ecuación en términos de la corriente, veamos de qué manera hacemos los cambios pertinentes para tener una ecuación que describe al circuito RLC en términos de la corriente. Observando esa situación, el único elemento que es necesario cambiar es el que se corresponde con la diferencia de potencial del capacitor, específicamente la carga. La carga queremos que esté en términos de la corriente. Conociendo la relación carga-corriente establecida en este recuadro, es posible decir que la diferencial de la carga va a ser igual a la corriente por la diferencial del tiempo. Se busca la carga, por lo tanto, se hace una pequeña integral, una integral indefinida, en donde se establecería que la carga va a ser igual a la integral de la corriente con respecto del tiempo más una constante de integración que aparece por hablar de una integral indefinida. Si esta integral está definida, la constante de integración no aparece porque estará descrita por un valor numérico específico. De momento supondremos que esta constante de integración es nula, haciendo entonces que la ecuación de este circuito RLC en términos de la corriente quede establecido como la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo más la resistencia por la corriente más 1 sobre C, la inversa de la capacitancia, por la integral de la corriente. Esto siendo igual al voltaje de la fuente. Y ahora lo que se tiene es una ecuación que no es propiamente ecuación diferencial porque conlleva a tener una integral a la cual se le conoce como ecuación íntegro diferencial, describiendo la dinámica que tendrá el circuito RLC. De este modo, ya se observaron dos ecuaciones que modelan matemáticamente al circuito RLC. Eventualmente este circuito RLC es un circuito en serie y por lo tanto la corriente es la misma en todos los elementos. Esperando sea comprensible esta explicación y les agradezco su tiempo por la visualización de este video.
Que sigan pasando un excelente día. Gracias.